Los fideicomisos son hoyos. Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos. En México, los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales, sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida. El rey de los fideicomisos era uno de carácter privado. Sí, privado. No hay error. Creado por una ley. Sí, por una ley. Tampoco hay error. Se llamó Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como FOBAPROA. Este instrumento administraba cuotas de los bancos por parte de administradores nombrados por la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían plena personalidad y capacidad jurídica para asistir a los bancos. Llegada la crisis del error de diciembre, suscribió obligaciones públicas reconocidas inconstitucionalmente por el gobierno federal, Ernesto Zedillo, en favor de bancos privados, por la friolera de $100,000 millones. El PAN terminó apoyando todo el esquema. Aún se pagan anualmente los intereses de esa deuda. Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos negros, que tienen a su cargo ciertas funciones, desde pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, etc., hasta hacerse cargo de muy importantes objetivos, como la atención de las zonas en desastre natural. El Fonden, debe más de lo que tiene y nunca ha logrado atender por completo ninguna emergencia. El gobierno federal sigue realizando todavía, pero directamente, obras de reconstrucción relacionadas con los últimos terremotos. Los fideicomisos son también maneras de privatizar fondos públicos para ciertas actividades que podrían ser llevadas a cabo por el gobierno. Por lo regular, son dirigidos por personas nombradas por los funcionarios para asumir funciones que en realidad son de carácter público. Lo que ahora se discute en el Congreso no es el objeto del gasto, sino la forma de canalizarlo, es decir, usar o no fideicomisos para los destinos, que hasta ahora han sido cubiertos por esta anómala forma de administración pública. La forma de analizar este asunto por parte de las oposiciones es que, al eliminar los fideicomisos, desaparecerá también la asignación de recursos. Sin embargo, no existe base alguna para suponer tal cosa. Los fondos hacia cultura, ciencia, tecnología, protección de personas, pensiones, promociones, etc., no se van a suspender con la eliminación de los fideicomisos. Se trata de regularizar la administración pública conforme a un solo sistema de asignaciones y gastos, con los necesarios controles y, ante todo, con la debida responsabilidad directa de los gobernantes. Además, en realidad nada justifica contar con recursos inactivos depositados en bancos con los cuales estos compran valores del mismo gobierno. Las oposiciones y algunos aliados de la 4T están pidiendo que se analice uno por uno los fideicomisos, lo cual es imposible hacerlo en el Congreso, porque una de las características de estos es su opacidad. Además, lo que en realidad se está proponiendo es superar esa forma de administración. Luego vendrán nuevas disposiciones administrativas y algunas de carácter legislativo para dar nuevo orden a las actividades que hasta ahora han estado a cargo de esas administraciones de fondos públicos. Esto se hará sin interrumpir pagos y otras obligaciones ya contraídas.
Los fideicomisos tienen sentido, en algunos casos, cuando se realizan obras o programas que tienen día de inicio y de terminación, para evitar la convergencia desordenada de diferentes dependencias, o cuando se administran grandes ingresos provenientes de terceros que se convierten en patrimonio público o social, con el fin de dar cuenta exacta a los aportantes. El gobierno federal, sin embargo, se fue convirtiendo en un inventor compulsivo de fideicomisos públicos, es decir, de formas de administración de recursos de origen presupuestal, que eran manejados como casa aparte y con reparto de utilidades. Tenía que llegar el día en que todo eso fuera desmontado. Los mejores críticos que puede tener la 4T son quienes exigen que se cumplan los ofrecimientos, como en materia de fideicomisos, y se avance aún más lejos en la transformación de la vida pública de México. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Ciudadanas, diputadas, ciudadanos, diputados. Se discute hoy aquí la propuesta de eliminar más de 100 fideicomisos, pero no eliminar el objeto del gasto. Son dos cosas diferentes. El objeto de ese gasto lo discutiremos pronto, en esta misma Cámara, porque es aquí donde se aprueba el gasto, no en los fideicomisos. No debería ser así. Fideicomiso es un mecanismo de administración a través de un mandato. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos, como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos. Esto fue lo que se hizo en México. Pero también para quitarse responsabilidades frente a la gente. Vean ustedes, el rey de los fideicomisos era de carácter privado. ¿Sí? Privado. Hecho por una ley, sí, creado por una ley. Se llamó Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. ¿Lo recuerdan? Giró 100,000 millones de dólares, con el aval del gobierno de Cedillo y con el apoyo entusiasta en cuanto a su legalización de parte de Acción Nacional. Nos deben 100,000 millones de dólares. Señores de Acción Nacional, no vengan aquí a llorar. Lloren por sus actos, por la forma en que condujeron al país, de manera irresponsable. El país les ha reclamado y lo seguirá haciendo, porque no olvidamos. Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos, que tienen a su cargo ciertas funciones: pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, además de gastos de administración, de viajes y de comodidades de los funcionarios. Hasta hacerse cargo de cosas muy importantes, como las zonas de desastre natural. El Fondem, debe más de lo que tiene. Es un fondo desfondado. Nos decían que el gobierno lo dejara, porque le va a salir caro tener que pagar las deudas, porque nunca ha logrado atender por completo ningún desastre, porque es una mala estructura para administrar el gasto que se debe dedicar a hacerle frente a los desastres naturales. El gobierno federal está cubriendo todavía a las víctimas directamente de los terremotos y de otros desastres, porque el Fondem no opera convenientemente. Todo mundo se ha quejado toda la vida del Fondem y vienen aquí a defender lo que ya se desfondó. No veo yo que tenga defensa. Vamos haciendo un aparato para enfrentar esta clase de problemas. Esto sería mucho más útil y es lo que les proponemos. Bueno, estamos tratando de hacerlo, aunque no estén de acuerdo con nuestra propuesta. Tenemos que acabar con esta forma de administración. Tenemos que hacer una nueva forma de administración. Hay que desmontar la manera como el presupuesto o partes del presupuesto se administraba antes. Hemos llegado para eso, en parte, porque esto también forma o es integrante del Estado corrupto, señores.
No hay estructura de gasto independiente del Estado corrupto cuando éste existe. Y eso es lo que hemos tenido, lo que ustedes alimentaron, de lo que se beneficiaron. Vergüenza debería de darles. Muchas gracias. Gracias, diputado Gómez Álvarez. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.